Para nadie es un secreto que el grupo de la OPEP y el grupo de la OPEP+ han significado un fuerte dolor de cabeza para la administración de Estados Unidos y para algunas de sus pretensiones con respecto a acciones geopolíticas y estrategias energéticas. Es tal vez por esto que ahora está calculando que se nazca, que se cree que empiece a tener sentido la formación del grupo de una OPEP, pero una OPEP del gas. ¿De qué se trata esto y por qué sus posibles fundadores quieren a Estados Unidos bien lejos? Vamos a comentarlo. Argelia, Rusia, Irán, Venezuela, Bolivia o Qatar. Estos son solo algunos de los países que se reunieron para poder impulsar un grupo del gas al estilo de la OPEP. Argelia, aprovechando su papel de país anfitrión en la 7ª cumbre del Foro de los Países Exportadores de Gas, presentó pues esta propuesta y de hecho consiguió que se firmara la Declaración de Argel. Pero esto llama la atención. Esta declaración expresa la intención de formar el uso del gas natural como una fuente de energía abundante, flexible y fiable, y al mismo tiempo apoyar el desarrollo de tecnologías más respetuosas con el medio ambiente. Para los países productores de gas es necesario lograr un control total, como ellos dicen, sobre sus reservas de gas natural y poder cooperar en investigación, innovación e intercambio de conocimiento. Todo esto desde el punto de vista de lo que está buscando pues la formación de este grupo, pero hay algo que realmente hay que tomar en cuenta y que tal vez no va a estar primero en la declaración: el hecho de que esto también es una acción geopolítica. De hecho, en el contexto del nuevo escenario que se está viviendo en la geopolítica actual, que se está gestando en la plena transición energética global, este grupo ha dejado afuera a Estados Unidos. Pero esto no es una casualidad. Según una fuente familiarizada con la situación, todos esos países quieren estar unidos para tener cierto control y que la oferta se adecue al mercado y no afecte a los precios. Por si fuera poco, de hecho, están alineados a nivel geopolítico. Países como Venezuela han certificado sus reservas de gas y en caso en particular las han elevado a la 4ª posición a nivel global. Lo mismo ha hecho Kuwait, Qatar y por supuesto el líder mundial indiscutible que es la Federación de Rusia, que no se podría quedar atrás y que sería parte de la estrategia de la administración de Vladimir Putin. Nadie en ningún país del mundo puede tener más gas en sus reservas que Rusia. Esto lo único que hace es demostrar lo que está buscando precisamente esta nueva formación. Otro dolor de cabeza para Estados Unidos. De hecho, por ejemplo, la formación del grupo de los BRICS hace algunos años se decía que fue un error, se decía que no era relevante o que fue un intento de tener alguna suerte de OTAN que no dio resultados. A día de hoy sabemos lo que por ejemplo ha significado el grupo de los BRICS para Rusia. Lo que comenta por ejemplo el doctor Miguel Jaimes, director del Diplomado de Geopolítica del Petróleo, es que la muestra de los diferentes episodios de guerra que ha desarrollado Estados Unidos indudablemente hace que los países productores y dueños de estas reservas de gas tengan mucho cuidado y que enciendan sus alarmas, termina observando el analista, lo cual demuestra que esto no es una coincidencia. De hecho, Jaimes llama la atención de que Estados Unidos quiere hacer una gran base de gas en el Golfo de México por muchas razones, para controlar tanto el Océano Atlántico como el Pacífico, porque en México puede obtener una mano de obra también mucho más barata. Es decir, Estados Unidos quiere conseguir por todos los medios el liderazgo mundial del gas, aunque eso es lo que se está debatiendo. Y de hecho, lo que llama la atención de nuevo es que lo que ha logrado, por así decirlo, la administración rusa o todos estos países previos que hemos comentado es encontrar no solamente una utilidad en la cantidad de reservas de gas que tienen, sino que tienen un posicionamiento geopolítico parecido. Este es el nacimiento de la OPEP, pero ¿del gas? Un conflicto nuclear podría terminar aumentando drásticamente si algunos países de la OTAN intentan ingresar abiertamente a Ucrania de forma individual o en una coalición. Así de manera literal lo ha afirmado el presidente francés Emmanuel Macron a la hora de hablar de, enviar tropas. Sin embargo, lo que ha expresado el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Alexander Gushko, ha sido precisamente esto, que se puede llevar tranquilamente un conflicto nuclear, quien al mismo tiempo ha lanzado de hecho una fuerte advertencia a Macron. A buen entendedor, pocas palabras, o al menos esto es lo que se considera con la frase que vamos a comentar a continuación.
Ucrania puede caer muy rápido. Ahora es el mejor momento de comentar más que de movilizar. Me gustaría que esto cambiara. Necesitamos realmente tomar el control de las tropas, movilizar mucho más. Esto es lo que ha comentado Macron durante una cena privada en un evento político en el Palacio del Elíseo, según cita el medio político a través de una fuente familiarizada con esta situación. De hecho, lo que ha replicado el funcionario ruso es que no le aconsejarían a nadie poner a prueba la preparación del país para una respuesta dura y sobre todo adecuada. A buen entendedor, entonces, pocas palabras. Y claro, la cuestión es saber si el mandatario francés es capaz de entender los mensajes que está mandando Rusia y que ha sido pues la respuesta de las reiteradas llamadas a escalar el conflicto bajo este argumento de la seguridad francesa. Para algunos expertos esto también llama la atención, porque Francia no tenía esta perspectiva, o al menos Macron no tenía este discurso. El analista internacional Iñaki Gil de San Vicente entiende que las advertencias de Grusco son lógicas. La propia advertencia de Rusia está muy clara, y no solamente atañe a Ucrania o a toda Europa, porque esto abriría una espiral de tensiones acentuadas e intensas, cada vez más destructivas, que podrían extenderse al mundo entero. Básicamente se está lanzando una advertencia a Francia. Es casi una declaración con nombre propio. Pero lo que llama la atención, y como hemos comentado en este video, es que esto ha sido lo que ha comentado en una cena privada, lo cual demostraría que el presidente francés dice una cosa frente a la comunidad internacional, pero a puertas cerradas piensa completamente diferente. De hecho, tras esta situación, muchos países, sobre todo sus aliados supuestamente europeos, han tenido que salir al frente a decir que, nuevamente, ellos no van a enviar ningún tipo de tropas. Ayer o antes de ayer comentábamos que, por ejemplo, Italia había salido al frente a decir que ellos no van a mandar tropas. Habíamos comentado que Hungría ha dicho que no solamente no va a mandar tropas, tampoco va a mandarles ningún tipo de armamento a los ucranianos, pero ahora ha llegado el turno de España. España también ha comentado que no tienen previsto ni se les pasa por la cabeza calcular algún tipo de envío de tropas a Ucrania. Poco a poco los países europeos se están deslindando, mientras aparentemente Francia mantiene una postura bastante preocupante, y es ahora la administración rusa la que le está diciendo al presidente francés Emmanuel Macron que o el escenario va a ser complicado no solamente para los dos países, sino para toda la comunidad internacional. Pero la pregunta aquí cae por su propio peso. Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. ¿Por qué Francia ha cambiado de discurso? ¿Por qué el presidente Macron busca activamente un conflicto armado con Rusia? Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.